Desde el momento en que nacemos, nunca estamos realmente solos. Un mundo invisible bulle dentro de nosotros, un ecosistema vasto y complejo de vida microscópica. Billones y billones de bacterias, virus, hongos y otros microbios llaman hogar a nuestros cuerpos, superando en número a nuestras propias células humanas. Durante siglos, este universo oculto permaneció en gran parte inexplorado, y su profunda influencia en nuestras vidas era desconocida. Pero en las últimas décadas, la comprensión científica ha comenzado a iluminar el notable poder de nuestros habitantes microbianos. Esta no es una historia de invasores hostiles y valientes defensas. En cambio, es una historia de simbiosis intrincada, una danza delicada entre nuestros cuerpos y los microbios que residen en ellos. Estos socios microscópicos desempeñan un papel crucial en la configuración de nuestra salud y bienestar, influyendo en todo, desde nuestra digestión e inmunidad hasta nuestro estado de ánimo y comportamiento. Son esenciales para nuestra supervivencia, y sin embargo, su presencia a menudo se pasa por alto. En las profundidades de nuestro intestino, una bulliciosa metrópolis de microbios se agita, extrayendo nutrientes de nuestros alimentos y entrenando nuestro sistema inmunológico. En nuestra piel, una capa protectora de vida microbiana nos protege de invasores dañinos, incluso dentro de nuestros cerebros, que antes se pensaba que eran santuarios estériles. Los científicos están descubriendo indicios tentadores de influencia microbiana. Las implicaciones de este nuevo conocimiento son profundas. Al desentrañar los misterios del microbioma humano, estamos obteniendo conocimientos sin precedentes sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo y nuestra mente. Este conocimiento es la clave para abrir nuevas fronteras en medicina, nutrición e incluso salud mental. Es un viaje que promete transformar nuestra comprensión de lo que realmente significa ser humano. El cuerpo humano, que antes se veía como una entidad autónoma, ahora se reconoce como un ecosistema complejo, un superorganismo lleno de vida microbiana. Estos microbios, conocidos colectivamente como la microbiota humana, residen en nuestra piel, en nuestras bocas y en todo nuestro tracto digestivo. Su cantidad es asombrosa, con billones de microbios individuales que habitan cada rincón de nuestro ser. De hecho, si pesáramos todos los microbios en nuestros cuerpos, inclinarían la balanza entre 1 y 3 kilos. La diversidad de la microbiota humana es igualmente extraordinaria. Miles de especies diferentes de bacterias, virus, hongos y otros microorganismos han hecho de nuestro cuerpo su hogar, cada uno con su propio conjunto único de genes y capacidades metabólicas. Esta comunidad microbiana vasta y variada juega un papel crucial en el mantenimiento de nuestra salud, contribuyendo a una amplia gama de procesos fisiológicos que son esenciales para nuestra supervivencia. Una de las funciones más importantes de la microbiota es ayudarnos a digerir nuestros alimentos. Las bacterias que residen en nuestro intestino producen enzimas que descomponen carbohidratos complejos, proteínas y grasas, liberando nutrientes que nuestro cuerpo puede absorber y utilizar. Estos socios microbianos también juegan un papel vital en la síntesis de vitaminas esenciales, como la vitamina K y algunas vitaminas B, que nuestro cuerpo no puede producir por sí solo. Más allá de la digestión, la microbiota también juega un papel fundamental en la formación y regulación de nuestro sistema inmunológico. Desde el momento en que nacemos, nuestras células inmunitarias interactúan constantemente con los microbios en nuestro entorno, aprendiendo a distinguir entre comensales inofensivos y patógenos potencialmente dañinos. Esta exposición temprana a la vida microbiana es esencial para el desarrollo de una respuesta inmunitaria sana y equilibrada. La relación entre el cuerpo humano y los microbios que viven en él es una delicada simbiosis. Cuando este delicado equilibrio se mantiene, nuestro microbioma prospera, contribuyendo a nuestra salud y bienestar general. Sin embargo, las interrupciones en este ecosistema microbiano, conocidas como disbiosis, pueden tener consecuencias de gran alcance para nuestra salud. Muchos factores pueden contribuir a la disbiosis, incluyendo la dieta, el estrés, el uso de antibióticos y la exposición ambiental. Cuando la composición o la función de nuestro microbioma se altera, puede romper el delicado equilibrio de nuestro ecosistema interno, lo que lleva a una cascada de efectos negativos para la salud. Por ejemplo, un desequilibrio en las bacterias intestinales se ha relacionado con una amplia gama de problemas de salud,
incluyendo obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad inflamatoria intestinal e incluso trastornos de salud mental. Uno de los ejemplos mejor establecidos de la influencia del microbioma en la salud es su papel en la obesidad. Los estudios han demostrado que las personas obesas tienden a tener una composición diferente de bacterias intestinales en comparación con las personas delgadas. Específicamente, las personas obesas a menudo tienen una mayor proporción de bacterias que son más eficientes para extraer energía de los alimentos, lo que puede contribuir al aumento de peso. El microbioma también juega un papel crucial en la regulación de la inflamación en todo el cuerpo. Cuando se altera el equilibrio de bacterias en nuestro intestino, puede desencadenar una respuesta inflamatoria que puede contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, artritis e incluso cáncer. Además, investigaciones emergentes sugieren que el microbioma puede incluso influir en nuestra salud mental, con estudios que vinculan los desequilibrios en las bacterias intestinales con afecciones como la depresión y la ansiedad. Durante siglos, el cuerpo humano se veía como una entidad autónoma, con su funcionamiento interno envuelto en misterio. Pero con la llegada de nuevas tecnologías superpotentes, hemos comenzado a entender la verdadera complejidad de nuestro ecosistema interno. Lejos de ser estéril y aislado, nuestro cuerpo está lleno de vida microscópica, una comunidad enorme y compleja de microbios que llamamos el microbioma humano. Este universo oculto, compuesto por trillones y trillones de bacterias, virus, hongos y otros microorganismos, reside en nuestra piel, en nuestra boca y en todo nuestro tracto digestivo. Su número es asombroso, mucho mayor que el número de células humanas que componen nuestro propio cuerpo. De hecho, si pesáramos todos los microbios que viven en nosotros, la balanza se inclinaría entre 2 y 6 libras. Es increíble. Pero el tamaño no es la única medida de la importancia del microbioma. Estos residentes microscópicos juegan un papel fundamental en el mantenimiento de nuestra salud y bienestar, influyendo en todo, desde nuestra digestión e inmunidad hasta nuestro estado de ánimo y comportamiento. Son socios esenciales para nuestra supervivencia, pero su presencia se ha pasado por alto durante mucho tiempo. El microbioma humano no es una entidad única, sino un ecosistema vibrante y diverso. Miles de especies diferentes de microbios han hecho de nuestro cuerpo su hogar, cada una con su propio conjunto único de genes y capacidades metabólicas. Esta diversidad es crucial para el funcionamiento adecuado de nuestro ecosistema interno, ya que diferentes microbios realizan diferentes tareas que contribuyen a nuestra salud en general. El microbioma humano a menudo se compara con una orquesta compleja, donde cada especie microbiana desempeña un papel único en mantener la armonía de nuestro ecosistema interno. Desde digerir nuestros alimentos hasta entrenar nuestro sistema inmunológico, estos compañeros microscópicos realizan una amplia gama de funciones que son esenciales para nuestra supervivencia. Una de las funciones más conocidas del microbioma es la digestión. Las bacterias que residen en nuestro intestino producen enzimas que descomponen carbohidratos, proteínas y grasas complejos, liberando nutrientes que nuestros cuerpos pueden absorber y utilizar. Estos compañeros microbianos también juegan un papel vital en la síntesis de vitaminas esenciales, como la vitamina K y algunas vitaminas B, que nuestros cuerpos no pueden producir por sí solos. Más allá de la digestión, el microbioma también juega un papel fundamental en la formación y regulación de nuestro sistema inmunológico. Desde el momento en que nacemos, nuestras células inmunitarias interactúan constantemente con los microbios de nuestro entorno, aprendiendo a distinguir entre comensales inofensivos y patógenos potencialmente dañinos. Esta temprana exposición a la vida microbiana es esencial para el desarrollo de una respuesta inmunitaria sana y equilibrada. Sin embargo, la influencia del microbioma se extiende mucho más allá del intestino. Los científicos están descubriendo ahora que estos residentes microscópicos también pueden influir en nuestro metabolismo, afectando la forma en que nuestros cuerpos procesan y almacenan energía. También pueden afectar nuestros niveles hormonales, influyendo en todo, desde nuestro apetito y patrones de sueño hasta nuestra respuesta al estrés y nuestro estado de ánimo.
Durante siglos se creía que el cerebro era un órgano aislado, protegido del mundo exterior por una barrera, la barrera hematoencefálica. Sin embargo, investigaciones recientes han roto esta creencia. Ahora sabemos que existe una compleja red de comunicación que conecta nuestro intestino con nuestro cerebro. El eje intestino-cerebro. Esta autopista de comunicación de doble sentido permite que los microbios de nuestro intestino influyan en la función cerebral y viceversa. Los microbios en nuestro intestino producen una variedad de moléculas de señalización, incluyendo neurotransmisores, hormonas y metabolitos, que pueden viajar a través del torrente sanguíneo e interactuar con nuestro sistema nervioso. Uno de los aspectos más interesantes del eje intestino-cerebro es el papel que juega la microbiota en la regulación del estado de ánimo. Estudios han demostrado que los desequilibrios en las bacterias intestinales pueden influir en la producción y actividad de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y el GABA, que juegan un papel crucial en el estado de ánimo, la motivación y la ansiedad. El eje intestino-cerebro también juega un papel en la respuesta al estrés. Cuando experimentamos estrés, nuestros cuerpos liberan hormonas como el cortisol, que pueden alterar la composición y función de nuestra microbiota intestinal. Y al revés, las alteraciones en la microbiota intestinal también pueden desencadenar la liberación de hormonas del estrés, creando un círculo vicioso que puede contribuir al estrés crónico y la ansiedad. Desde el momento en que nacemos, nuestro sistema inmunológico está librando una batalla constante contra un montón de invasores potenciales, desde virus y bacterias hasta hongos y parásitos. El microbioma juega un papel crucial en esta defensa continua, actuando como una primera línea de defensa contra patógenos dañinos. Una forma en que el microbioma nos protege es simplemente ocupando espacio. Los billones de microbios que residen en nuestro intestino y en nuestra piel forman una barrera física que dificulta que los patógenos se establezcan. Esto es especialmente importante en el intestino, donde el microbioma forma un revestimiento protector que evita que las bacterias dañinas pasen al torrente sanguíneo. El microbioma también ayuda a entrenar y educar a nuestro sistema inmunológico. Desde el momento en que nacemos, nuestras células inmunitarias interactúan constantemente con los microbios en nuestro entorno, aprendiendo a distinguir entre comensales inofensivos y patógenos potencialmente dañinos. Esta exposición temprana a la vida microbiana es esencial para el desarrollo de una respuesta inmune sana y equilibrada. El microbioma también puede influir en la actividad de nuestras células inmunitarias, ya sea aumentando o suprimiendo su actividad según el contexto. Por ejemplo, algunas bacterias intestinales producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que han demostrado tener efectos antiinflamatorios y pueden ayudar a proteger contra enfermedades autoinmunes. Otras bacterias producen sustancias que pueden activar las células inmunitarias, lo que ayuda a combatir las infecciones. Muy dentro de nuestro abdomen, una red oculta de neuronas zumba con actividad, una compañera silenciosa del cerebro que reside en nuestro cráneo. Este segundo cerebro, como se le suele llamar, recubre nuestro tracto digestivo, formando el sistema nervioso entérico. El intestino y el cerebro mantienen una conversación constante e intrincada, conocida como el eje intestino-cerebro. Esta comunicación es esencial para nuestra salud y bienestar general. Cuando el eje funciona de manera óptima, nuestra digestión y estado de ánimo se mantienen estables. Durante siglos, hemos atribuido nuestras emociones y comportamientos al funcionamiento de nuestros cerebros. Pero investigaciones recientes sugieren que los microbios en nuestro intestino también influyen en nuestro estado de ánimo. Estos microbios producen neuroquímicos como la serotonina, la hormona de la felicidad. La mayoría de los receptores de serotonina están en el intestino, mostrando una conexión poderosa. Esta comprensión está revolucionando nuestro enfoque de la salud mental. La serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, regula nuestro estado de ánimo. Sorprendentemente, el 90% de sus receptores están en el intestino. Investigaciones revelan que ciertas bacterias intestinales producen serotonina, influyendo en nuestro bienestar emocional. Restaurar un microbioma saludable con dieta y probióticos puede mejorar el estado de ánimo y reducir la ansiedad. Un microbioma diverso es esencial para niveles óptimos de serotonina y bienestar mental.
el baile digestivo, microbios, enzimas y el arte de la extracción de nutrientes. Desde el momento en que damos nuestro primer bocado de comida, comienza un complejo e intrincado baile digestivo, una sinfonía de procesos mecánicos y químicos que descomponen nuestra comida en sus componentes más pequeños. Aunque a menudo atribuimos a nuestras propias enzimas digestivas esta hazaña, la verdad es que tenemos trillones de pequeños compañeros que nos ayudan en este proceso, los microbios que residen en nuestro intestino. Estos aliados microbianos juegan un papel crucial en la liberación de nutrientes de nuestros alimentos. Consideremos la fibra dietética, por ejemplo. Nuestras propias enzimas digestivas carecen de las herramientas para descomponer estos carbohidratos complejos, pero son esenciales para la salud intestinal y el bienestar general. Aquí es donde intervienen nuestros microbios intestinales, armados con un diverso arsenal de enzimas. Este proceso de fermentación microbiana no solo hace que estos nutrientes estén disponibles para nuestros cuerpos, sino que también produce subproductos beneficiosos, como los ácidos grasos de cadena corta, que proporcionan energía a las células que recubren nuestro intestino, reducen la inflamación e incluso influyen en nuestro apetito y metabolismo. En esencia, nuestros microbios intestinales actúan como magos metabólicos, transformando los componentes indigeribles de nuestros alimentos en recursos valiosos que alimentan nuestra salud. Este intrincado baile digestivo destaca la notable interdependencia entre nuestros cuerpos y los trillones de microbios que nos llaman hogar. No son meros residentes pasivos, sino participantes activos en nuestra salud, ayudando en la digestión, moldeando nuestro sistema inmunológico e incluso influyendo en nuestro estado de ánimo y comportamiento. Al comprender y nutrir este mundo invisible en nuestro interior, descubrimos los secretos para una vida más sana y vibrante. El enigma de la obesidad, microbios, metabolismo y control de peso. La obesidad es más compleja que calorías que entran versus calorías que salen. Los trillones de microbios en nuestro intestino influyen en nuestro peso, metabolismo y antojos. Juegan un papel fundamental en el control de peso. Estudios muestran diferencias en los microbiomas de individuos obesos y delgados. Los obesos tienen un microbioma menos diverso. Esto puede dificultar la extracción eficiente de energía de los alimentos. Algunas bacterias influyen en el apetito y las preferencias alimentarias. Pueden provocar antojos de ciertos alimentos. También afectan la producción de hormonas que regulan el apetito. Esta comprensión está revolucionando el control de peso. Nutrir un microbioma sano es crucial para mantener un peso saludable. El eje de la ansiedad. Bacterias intestinales y el lenguaje del miedo. La ansiedad, caracterizada por preocupación y nerviosismo, a menudo se atribuye a eventos estresantes o desequilibrios químicos. Investigaciones sugieren que los microbios intestinales influyen en la ansiedad, afectando nuestra respuesta al estrés y reactividad emocional. El eje intestino-cerebro conecta nuestro intestino y cerebro, permitiendo esta influencia microbiana. Las bacterias intestinales producen neurotransmisores como GABA, serotonina y dopamina, que influyen en el estado de ánimo y comportamiento. Desequilibrios en la microbiota intestinal están asociados con niveles más altos de ansiedad. Estos desequilibrios afectan el equilibrio de neurotransmisores en el cerebro, contribuyendo a la ansiedad. La conexión intestino-cerebro-ansiedad abre nuevas vías para manejar los trastornos de ansiedad. Nutrir una microbiota intestinal sana puede aliviar la ansiedad y promover el bienestar emocional. La depresión, un trastorno del estado de ánimo marcado por una tristeza y desesperanza persistentes, se ha relacionado durante mucho tiempo con desequilibrios en la química del cerebro. Nuevas investigaciones sugieren que los microbios intestinales pueden influir significativamente en la depresión. El eje intestino-cerebro conecta nuestro intestino y cerebro, lo que permite la influencia microbiana. Las bacterias intestinales producen neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, cruciales para la regulación del estado de ánimo. Los desequilibrios en el microbioma intestinal pueden alterar estos neurotransmisores, afectando los síntomas depresivos. Los estudios muestran que las personas con depresión a menudo tienen microbiomas intestinales distintos.
Las diferencias incluyen una menor diversidad bacteriana y más bacterias que promueven la inflamación. Comprender la conexión entre el intestino, el cerebro y la depresión ofrece nuevos enfoques para la salud mental. Nutrir un microbioma intestinal saludable a través de la dieta y los probióticos puede aliviar los síntomas depresivos. El microbioma humano, un vasto ecosistema de microbios, es crucial para nuestra salud. Inicialmente se estudió por su papel en la digestión y la inmunidad, pero ahora sabemos que su influencia se extiende también al bienestar mental. La investigación de los psicobióticos microbianos revela la interacción entre el intestino y el cerebro, lo que afecta la salud mental. Las vías clave incluyen la producción de sustancias neuroactivas y la modulación del sistema inmunológico. Esta investigación promete nuevas terapias para la salud mental basadas en el microbioma. Las terapias potenciales incluyen cambios en la dieta, probióticos y productos farmacéuticos específicos. A medida que aprendemos más, podrían surgir tratamientos de salud mental personalizados basados en el microbioma. El papel del microbioma en la salud mental ofrece esperanza para terapias innovadoras. Comprender la conexión entre el intestino y el cerebro está revolucionando el cuidado de la salud mental. Las terapias basadas en el microbioma ofrecen una nueva esperanza para los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad. Las intervenciones dietéticas son clave para esta revolución microbiana. Una dieta diversa y rica en nutrientes ayuda a que nuestro microbioma intestinal prospere. Los alimentos ricos en fibra actúan como prebióticos, nutriendo las bacterias intestinales beneficiosas. Estas bacterias producen ácidos grasos de cadena corta con efectos neuroprotectores. Los alimentos fermentados como el yogur y el kimchi proporcionan probióticos, reponiendo las bacterias intestinales. El consumo regular de alimentos fermentados mejora el estado de ánimo y la función cognitiva. Los suplementos probióticos son prometedores para el alivio de la ansiedad y la depresión. El trasplante de microbiota fecal trata infecciones intestinales graves y puede ayudar a la salud mental. A medida que comprendemos el vínculo entre el intestino y el cerebro, se desarrollarán terapias dirigidas al microbioma. Esta investigación podría transformar la atención de la salud mental. Las terapias basadas en el microbioma ofrecen esperanza para un futuro más saludable. Adoptar estas terapias puede mejorar el bienestar mental. La búsqueda de la longevidad ha intrigado a los humanos durante siglos. La genética y los factores del estilo de vida como la dieta y el ejercicio son cruciales para la longevidad. Las investigaciones emergentes sugieren que nuestro microbioma puede contener secretos de longevidad. Los científicos estudian los microbiomas intestinales de los centenarios para obtener información. Los microbiomas intestinales únicos de los centenarios ofrecen pistas sobre sus largas vidas. Sus microbiomas, moldeados por la dieta y el medio ambiente, revelan factores de longevidad. La investigación sobre el microbioma de la longevidad vincula los microbios intestinales con la duración de la vida. Comprender estos secretos microbianos puede promover un envejecimiento saludable. Las personas centenarias nos ofrecen pistas sobre la longevidad excepcional. La genética y el estilo de vida, especialmente la dieta y la microbiota intestinal, influyen en el envejecimiento. Hay estudios que demuestran que las personas centenarias tienen microbiotas intestinales únicas y diversas. Esta diversidad favorece un envejecimiento saludable y la longevidad. Las bacterias intestinales de las personas centenarias producen ácidos grasos de cadena corta antiinflamatorios. Estos ácidos grasos fortalecen el revestimiento intestinal y regulan el azúcar en la sangre. Las personas centenarias también tienen bacterias que producen vitaminas esenciales. Estos aliados microbianos ayudan a la salud ósea y a la función cognitiva. La microbiota de las personas centenarias proporciona una ventaja para la salud. Comprender estos factores puede ayudarnos a envejecer de forma saludable. Los microbiomas intestinales de los centenarios revelan rasgos comunes de longevidad.
Tienen microbiomas intestinales más diversos que las personas más jóvenes. Esta diversidad indica un ecosistema intestinal saludable y resistente. Una dieta diversa y rica en plantas fomenta esta diversidad microbiana. Las bacterias intestinales de los centenarios tienen propiedades antiinflamatorias. Mantienen la inflamación bajo control, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas. Las bacterias intestinales de los centenarios producen metabolitos beneficiosos. El urolitina A, proveniente de granadas y bayas, tiene efectos antienvejecimiento. Estos rasgos microbianos pueden contribuir a su longevidad. Cultivando la longevidad, nutriendo un microbioma para una vida larga y saludable. La genética y el estilo de vida, especialmente la dieta, dan forma a nuestro microbioma intestinal. Una dieta diversa y rica en plantas ayuda a tener un microbioma intestinal próspero. Las frutas, las verduras, las legumbres y los cereales integrales nutren los microbios intestinales. Esta dieta de estilo mediterráneo se relaciona con la longevidad. Los alimentos fermentados como el yogur y el kimchi proporcionan probióticos. Los probióticos reponen y diversifican las bacterias intestinales. El ejercicio regular, el manejo del estrés y el sueño también contribuyen a un microbioma saludable. El estrés crónico altera los microbios intestinales, lo que aumenta el riesgo de enfermedades. Las prácticas para reducir el estrés, como el yoga y la meditación, ayudan. Adoptar estos hábitos puede promover un envejecimiento saludable. El microbioma humano es un ecosistema dinámico crucial para nuestra salud. Los microbios influyen en la digestión, la inmunidad, el estado de ánimo, el comportamiento y la longevidad. Los desequilibrios en el microbioma intestinal pueden llevar a problemas de salud. Comprender el poder del microbioma es un llamado a la acción. Debemos nutrir una comunidad microbiana diversa y próspera. Se trata de cultivar una relación armoniosa con nuestros microbios. Como jardineros, podemos crear un entorno para un microbioma saludable. La influencia del microbioma en la salud es un cambio de paradigma. Este descubrimiento nos invita a abrazar una nueva era de bienestar. Debemos dejar de ver a los microbios como amenazas. Los antibióticos han perturbado nuestros microbiomas, causando problemas de salud. Es hora de colaborar con nuestros aliados microbianos. Somos superorganismos, ecosistemas de células humanas y microbianas. La salud requiere un enfoque holístico, reconociendo esta interconexión. Aceptar esta complejidad fomenta el equilibrio y la armonía interior. Cuidar de un microbioma saludable implica decisiones de estilo de vida. Adopta una dieta diversa y rica en plantas. Come frutas y verduras de colores, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas. Estos alimentos son ricos en fibra, lo que nutre las bacterias intestinales beneficiosas. Incorpora alimentos fermentados como el yogur y el kimchi. Los alimentos fermentados proporcionan probióticos que reponen las bacterias intestinales. Prioriza el sueño y controla el estrés. El estrés crónico y la falta de sueño perturban el microbioma intestinal. Participa en actividades para reducir el estrés como el yoga y la meditación. Intenta dormir entre 7 y 9 horas de calidad cada noche. Ten en cuenta el uso de antibióticos. El uso excesivo de antibióticos daña el microbioma intestinal. Habla con tu médico sobre cómo minimizar el impacto de los antibióticos. Conecta con la naturaleza. Pasar tiempo en la naturaleza beneficia al microbioma. Los microbios ambientales diversifican nuestras comunidades microbianas. Esto refuerza nuestro sistema inmunitario y nuestra salud en general. Adopta estos pasos para tener un microbioma próspero. A medida que profundizamos en la comprensión del microbioma humano, también aumenta el potencial para desarrollar enfoques personalizados para la salud y el bienestar. El futuro de la medicina probablemente estará determinado por nuestro creciente conocimiento de estos aliados microbianos, lo que conducirá a nuevas herramientas de diagnóstico, terapias dirigidas
e incluso planes de nutrición personalizados adaptados a nuestros perfiles microbianos únicos. Imaginen un futuro donde un simple análisis del microbioma intestinal pueda revelar su riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, lo que permitiría intervenciones tempranas y estrategias de prevención personalizadas. Imaginen un mundo donde los médicos podrían recetar probióticos específicos o intervenciones dietéticas adaptadas a su composición microbiana única, optimizando la salud intestinal y previniendo enfermedades. Este futuro no es tan descabellado como parece. Los científicos ya están desarrollando tecnologías de vanguardia para analizar la compleja composición y función del microbioma, allanando el camino para una medicina personalizada basada en nuestras firmas microbianas. Este es un momento emocionante para explorar las fronteras de la salud humana. El microbioma humano, una vez un universo oculto dentro de nosotros, ahora se está enfocando, revelando su profunda influencia en nuestras vidas y ofreciendo la promesa de un futuro más saludable y vibrante para todos. Al abrazar esta revolución microbiana, al nutrir nuestros ecosistemas internos y al fomentar una relación armoniosa con los trillones de microbios que nos llaman hogar, desbloqueamos el potencial para una vida más saludable, feliz y plena.